Meditación número 20. Tres maneras de humildad. San Ignacio en el libro de los ejercicios nos habla de tres maneras de humildad. Podría llamar esta meditación tres maneras de amor o tres maneras de someterse a la voluntad divina. Porque si la perfección consiste en la identificación de nuestra voluntad con la voluntad de Dios, como hay grados en este sometimiento a la voluntad divina, hay también grados en la humildad. Si definimos la humildad como la obediencia de nuestra alma a la voluntad divina. Tres maneras. Primera, por nada del mundo cometer un pecado mortal. Segunda manera de humildad, por nada del mundo cometer un pecado venial y en lo que no está mandado ni prohibido, no preferir salud a enfermedad, riqueza a pobreza, honor a deshonor, sino únicamente la voluntad divina. Y tercera manera de humildad, en lo que está de mi parte, preferir lo más costoso para imitar a Jesucristo en su pasión. Esta es la cumbre de la perfección. Podéis contemplar este cuadro, el cuadro del Sermón de la Montaña, porque precisamente en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo tendremos nosotros la síntesis de la perfección cristiana. Y en una palabra, esa perfección, ¿sabéis en qué consiste? En la ecuación perfecta entre la inteligencia iluminada por la fe y el corazón corroborado por el Espíritu Santo. Primera manera de humildad es la tesitura de los mártires, morir antes que cometer un pecado mortal. La tesitura de Santa María Goretti, preferir las 16 puñaladas antes que cometer un pecado mortal. En la historia de la Iglesia, el martirio es una nota perenne. Hay mártires de este siglo y mártires del siglo I. Prefirieron, sí, morir antes que ofender a nuestro Señor. Esto es digno. Esto lo tenemos que alabar, pero para conseguirlo se necesita una vida interior profunda. Pero no es esto la perfección máxima. ¿Por qué? La segunda manera de humildad consiste en no cometer ningún pecado venial, aunque costare la vida. ¿Habéis oído? Antes morir que cometer una mentira, si la mentira es mentira, ¿se entiende? Antes morir que ofender al prójimo. Sí, y hubo mártires que prefirieron morir antes que cometer un pecado venial. El caso de las Valenciennes, que es una ciudad de Bélgica, las monjas de Valenciennes prefirieron morir antes que decir una mentira. Fue así. En tiempo de la Revolución Francesa había una orden: aquel que emigraba, pena de muerte. Las monjas ursulinas prefirieron emigrar, pero las sorprendieron y las llevaron a la cárcel. El juez, que entendía en la causa, pasado el tiempo del terror, le habló a la madre superior y le dijo: mire, madre, yo no voy a insistir mucho en el juicio sobre este asunto. Si yo les preguntaba, ¿ustedes emigraron? Ustedes digan que no y se acabó. Pero tuvo escrúpulos. No consultó bien esta monja y creyó que el decir yo no he emigrado era un pecado venial. En realidad no lo era, pero ella creyó. Dice: no, yo no voy a mentir. Les comunicó a las religiosas la decisión del juez y todas dijeron lo mismo. Y fueron al juicio. Ciudadana fulana de tal, ¿ha usted emigrado? Sí, he emigrado. El juez creía que iba a contestar de otra manera. Le hace señas para que diga que no, de un modo. Y todas dijeron que sí. Y todas
sufrieron la muerte antes que cometer un pecado venial. En esta segunda manera de humildad está también comprendida la disponibilidad. ¿Os acordáis de aquella meditación de la disponibilidad? Muchas veces hemos hablado de eso y volveremos a hablar. ¿En qué consiste? Ya lo he dicho, identificar nuestra voluntad con la voluntad divina. Preferir la voluntad de Dios, pero fuera del terreno del pecado. No, aquí no se trata de pecado, no, se trata de perfección. ¿Cómo se consigue esto? Se consigue con un gran amor a Dios, un gran amor acarrea en su cortejo todos los otros amores, con mucha oración, con mucha mortificación y con mucha humildad. ¿Y cuál es el fruto de esta disponibilidad? Una gran serenidad, equilibrio psicológico, una gran paz, orden interior, alegría profunda, felicidad. Por lo tanto, podríamos poner en el diario: los que quieren la felicidad, que pregunten. Y se les da la respuesta: la disponibilidad que enseña San Ignacio, la llama indiferencia. La disponibilidad. Pero claro está, esta disponibilidad no se entiende sino en un contexto de fe, de muchísima fe, de un gran esfuerzo. Y la gracia de Dios trabaja interiormente en el alma para que se consiga esta disponibilidad, la felicidad. Recuerdo ahora un aviso, un niño que está diciendo: ¿queréis la felicidad en vuestros hogares? Comprad un artefacto eléctrico, una plancha eléctrica, un televisor, un secador eléctrico. Sí, conseguirá la felicidad eléctrica, ciertamente. No, la felicidad no está en las cosas, sino que está en nuestro interior. Está en la identificación de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la tercera manera de humildad? La tercera manera de humildad es una cumbre muy elevada. Dice San Pablo que esto es la locura de la cruz. Yo no me vanaglorío sino en la cruz de Jesucristo, y todo lo demás me parece estiércol. La cruz de Jesucristo. Pero el mismo San Pablo dice que esta cruz es necedad para los griegos, para los paganos, y escándalo para los judíos. Necedad para los paganos. ¿Qué puede entender una persona sin fe de la excelencia de la cruz? Aquí está implicado el misterio de la cruz, del cual vamos a hablar varias veces, porque este es el misterio de los misterios. Desear sufrir, no, esto es una aberración, dice el pagano. De ninguna manera, yo quiero gozar. Aquí están los dos mundos, el mundo pagano y el mundo cristiano. El mundo pagano dice gozar, gozar, gozar. Y el mundo cristiano dice imitar a Jesucristo, cueste lo que costare, sufrir. Sufrir, pero por amor a Jesucristo. Sufrir por amor a Dios. Este es el misterio de los misterios. ¿Sabéis lo que decía Santa Teresa de Jesús, la grande, la santa, la española? O sufrir o morir. Y Santa María Magdalena de Pasis, ¿qué decía? Yo no quiero morir, yo quiero sufrir. Pero sufrir por amor a Dios, sufrir para unirme en el cuerpo místico de Jesucristo a fin de salvar almas. Esto es ser cristiano. Aquí se resuelven los problemas. ¿Cuántos problemas resolverías tú, mi querido oyente, si pensaras de esta manera, si sintieras profundamente la cruz de Jesucristo? La tercera manera de humildad. Esto es lo supremo de la perfección. Pero advertid, esto es importante, que toda la vida cristiana consiste en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Dios no nos creó para la muerte, nos creó para la vida.
No nos creó para el sufrimiento, sino para gozar eternamente. Y entonces, pero entonces estamos todavía en el momento de prueba. Invía fames, impatria sacietas, decía San Agustín. En el camino el hambre, en la patria la saciedad. Estamos en el camino, estamos en tiempo de hambre, estamos en tiempo de prueba y tenemos que ser constantes para conseguir esa gloria en donde nuestras ansias, nuestros deseos de felicidad serán colmados, porque ahí y únicamente en el cielo esta tendencia que llevamos dentro, esta sed de absoluto será colmada.